Atención, porque este no es un vídeo más, es una cita divina con tu alma. Si estás cansado de pelear solo, si sientes que el peso que cargas es más grande que tu fuerza, si tu corazón ha estado viviendo entre ansiedad, lágrimas y preguntas sin respuesta, esta palabra del cielo es para ti. Y no viene con condenación, viene con amor. No viene con presión, viene con paz. Es la voz del Espíritu Santo que hoy te dice con firmeza y ternura: deja de sufrir, suelta y confía, porque yo tengo el control y un milagro está por llegar. Tú no llegaste aquí por casualidad, algo te trajo. Algo dentro de ti, en lo más profundo de tu espíritu, sabe que ya no puedes seguir viviendo así. El cansancio ya no es físico, es del alma. El agotamiento no viene de afuera, viene de dentro. Has estado intentando sostener cosas que solo Dios puede manejar. Has estado luchando batallas que solo el cielo puede pelear. Y por eso hoy el Padre te llama a soltar, no como un acto de resignación, sino como una declaración de fe. Por eso te pido con todo mi corazón, quédate hasta el final. Este mensaje no es una enseñanza más, es un rescate para tu espíritu. Hay palabras aquí que van a romper cadenas invisibles. Hay frases que van a quebrar el orgullo que te ha mantenido atado. Hay verdades que van a activar milagros en áreas que tú pensabas perdidas. No te vayas, no adelantes, no lo apagues. Este es tu momento, este es tu día, este es el encuentro que Dios preparó para ti. Y si mientras escuchas sientes que algo se empieza a mover dentro de ti, si tus ojos se llenan de lágrimas, si tu alma comienza a respirar paz, si sientes que esta palabra está hecha exactamente para ti, dale me gusta a este video, suscríbete ahora mismo a este canal, El Portavoz de la Gracia, y activa la campanita, no solo para que sigas recibiendo mensajes del cielo, sino para que seas parte de esta comunidad de fe que está siendo transformada por el poder de Dios. Comparte este mensaje con alguien que esté al borde del colapso, con alguien que necesita escuchar que no está solo, con alguien que ha estado intentando sostenerse por sus propias fuerzas y que hoy necesita soltar, porque cuando tú compartes palabra viva, también estás sembrando liberación. Ahora respira profundo, abre tu corazón y prepárate, porque cuando sueltas, el cielo comienza a moverse, y cuando confías, el milagro viene en camino. El sufrimiento aumenta cuando intentas controlar lo que solo Dios puede manejar, porque hay dolores que no vienen de la prueba en sí, sino de la resistencia que ponemos ante lo que Dios ya nos pidió soltar. Nos aferramos con fuerza a lo que no entendemos, a lo que perdimos, a lo que nos lastima, a lo que no pudimos cambiar, y en ese intento por retener, por sostener lo que ya no tiene vida, terminamos desgastando el alma, apagando la fe y bloqueando el milagro. Porque querer tener el control de todo cuando solo Dios puede gobernarlo es una receta segura para la ansiedad, el agotamiento y la frustración. Dios jamás diseñó al ser humano para cargar con lo que solo Él puede llevar. No fuimos creados para resolverlo todo, para entenderlo todo, para anticiparlo todo. Fuimos creados para depender, para caminar con confianza, para vivir bajo su sombra. Pero el corazón humano, herido por el pecado, por las decepciones, por la falta de respuestas, intenta controlar lo que escapa de su poder. Y es ahí donde comienza el verdadero sufrimiento. Porque cada vez que tratas de manejar algo que solo Dios puede manejar, lo que hace es someter tu alma a una tensión que no fuiste diseñado para resistir. Jesús lo dijo con tanta claridad en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto significa que el descanso no viene cuando se resuelve el problema. El descanso viene cuando sueltas el control. Porque cuando dejas de pelear tú, es Dios quien comienza a intervenir. Cuando sueltas lo que tanto has querido cambiar por tu propia fuerza, entonces abres espacio para que la mano del Señor actúe sin estorbo. Muchos están sufriendo no por lo que ocurre, sino por no aceptar que no pueden cambiarlo. Se aferran a relaciones rotas, a decisiones pasadas, a temores del futuro, a heridas que no sanan, y cada día se hunden más, no porque el dolor sea eterno, sino porque se rehúsan a soltarlo. Pero Dios no puede sanar lo que tú sigues manipulando. Dios no puede obrar donde tú no has hecho espacio. Él es caballero, no invade, no arrebata. Espera que tú digas, Señor, no puedo más, hazlo tú. La paradoja del sufrimiento es que muchas veces el alivio no llega cuando la situación cambia, sino cuando tú cambias tu postura ante ella. Cuando dejas de exigir explicaciones. Cuando dejas de querer que todo tenga sentido. Cuando aceptas que hay batallas que se ganan soltando, no peleando. Que hay puertas que solo se abren cuando dejas de empujar. Que hay milagros que solo llegan cuando decides descansar en el control absoluto de Dios. El sufrimiento se multiplica cuando te resistes a la voluntad de Dios, aún sin darte cuenta. Y por eso esta palabra viene hoy con fuerza a tu vida. Suelta esa culpa. Suelta ese y si hubiera. Suelta ese control obsesivo. Suelta el miedo a lo que viene. Suelta el dolor de lo que perdiste. Porque cuanto más lo aprietas, más te duele. Pero cuando lo sueltas en la mano del Señor, la paz empieza a brotar como río en tu interior. Y no temas.
Soltar no es abandonar, soltar no es rendirte, soltar no es debilidad. Soltar es un acto de fe. Es decirle a Dios, confío tanto en ti que te entrego esto completamente. Y cuando lo haces, el cielo se activa, el alma respira y el milagro que tanto esperas empieza a tomar forma, no desde tu fuerza, sino desde su voluntad perfecta. Soltar no es rendirse, es confiar plenamente en el carácter de Dios, porque muchos cristianos confunden el acto de soltar con debilidad, con resignación, con derrota. Piensan que si ya no luchan, si ya no presionan, si ya no buscan todas las formas posibles de sostener lo que se está cayendo, entonces han fracasado. Pero eso no es fe, eso es orgullo disfrazado de esfuerzo. Porque soltar no significa abandonar, soltar significa transferir la carga al único que realmente puede sostenerla, Dios. Significa decir con humildad, yo no tengo el control, pero sé quién lo tiene. Yo no sé cómo terminará esto, pero confío en el Dios que escribió el final desde el principio. Hay una gran diferencia entre rendirse ante el problema y descansar en el carácter de Dios. Rendirse ante el problema es claudicar por desesperanza, pero descansar en Dios es ceder el control por confianza. Es dejar de pelear en la carne para empezar a caminar en el espíritu. Es levantar las manos no por derrota, sino por rendición espiritual. Y cuando haces eso, algo en el cielo se activa. Porque Dios no responde al control, responde a la fe. Y soltar es una de las expresiones más puras de fe. Salmos capítulo 9, versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Sabes qué significa eso? Que no puedes confiar verdaderamente en Dios si no conoces su carácter. Porque la confianza no nace de emoción, nace del conocimiento profundo de quién es Él. Y cuando tú sabes que Dios es bueno, justo, fiel, soberano, amoroso y perfecto, entonces soltar no duele, soltar libera, porque sabes que no estás lanzando tu vida al vacío, sino depositándola en las manos más seguras del universo. Muchos siguen sufriendo porque están reteniendo con fuerza cosas que Dios ya les pidió soltar, relaciones que ya no están en su propósito, planes que ya no están alineados con su voluntad, fracasos que Él ya perdonó, pero tú sigues cargando y cada vez que lo retienes lo alimenta, le das más espacio en tu mente, más fuerza en tu alma, más peso en tu espalda. Pero cuando decides soltarlo, cuando decides entregarlo en oración, cuando abres tu boca y dices con sinceridad, Señor, esto ya no lo quiero sostener más, te lo entrego por completo, entonces la carga cae y el alma se aligera. Y esa ligereza es la señal de que Dios ya tomó el control. Soltar es un acto de obediencia, es decirle al Señor, tú sabes más, tú ves más, tú entiendes más. Es abrazar la soberanía divina por encima de tu deseo de tenerlo todo bajo control. Es aceptar que tu mejor estrategia no se compara con su sabiduría eterna. Y cuando haces eso, deja de caminar por lógica y comienza a caminar por revelación. Ya no preguntas tanto, ya no analizas tanto, ya no te desgastas. Simplemente confía porque conoces a tu Dios. Y sí, a veces soltar duele, porque sueltas lo que amaste, lo que planeaste, lo que soñaste. Pero ese dolor es parte del proceso, porque Dios no quiere solo liberarte por fuera, quiere sanar lo más profundo. Y muchas veces no puede tocar lo profundo mientras tú sigas aferrado al control. Pero cuando sueltas, abres el alma. Y cuando abres el alma, Él entra y hace lo que nadie más puede hacer, restaurar desde adentro. Así que hoy el cielo te dice, soltar no es rendirse, es confiar. Y cuando confías, la paz entra, el miedo sale, el plan de Dios avanza. Y el milagro que esperabas comienza a manifestarse con gloria. El control humano te agota, la confianza en Dios te renueva. Porque vivir tratando de controlar cada detalle, cada persona, cada situación, que es como cargar un peso que no fuiste diseñado para llevar. Intentar que todo salga exactamente como tú esperas, manipular los tiempos, forzar puertas, luchar contra lo que escapa de tu alcance, solo termina drenando tu energía, apagando tu gozo y secando tu fe. Porque el alma no fue creada para vivir bajo tensión constante, fue creada para descansar en la soberanía de su Creador. Hay una fatiga espiritual que no proviene del trabajo, sino del exceso de control. Creyentes agotados, no por falta de oración, sino por falta de confianza. Personas que oran pero no sueltan, que claman pero no descansan, que piden ayuda pero siguen al mando. Y eso es una contradicción. Porque no puedes decir que Dios es tu pastor y al mismo tiempo actuar como si tú fueras quien debe guiar tu camino. No puedes declarar que Dios es tu proveedor mientras cargas tú mismo con el sustento. El control es una ilusión peligrosa y mientras más lo retienes, más te desgastas. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos da una clave gloriosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No dice que los que lo resuelven todo solo, no dice que los que tienen más planes, no dice que los que manipulan más, dice que los que esperan. Y esperar implica soltar, implica confiar, implica descansar,
Y ese descanso no solo aligera el alma, renueva la fuerza. La confianza en Dios no solo trae paz, trae renovación. Porque cuando tú decides ceder el control, el Espíritu Santo toma el timón. Y cuando Él toma el timón, el mar deja de agitar tu barca. Puede que la tormenta siga afuera, pero dentro de ti empieza a nacer una calma que no tiene lógica, pero que viene directamente del cielo. Porque el descanso verdadero no viene de que todo esté resuelto, viene de saber quién está a cargo. Muchos no avanzan porque están gastando todas sus energías intentando manejar lo que solo Dios puede gobernar. Se levantan cargados, caminan con ansiedad, duermen con pensamientos, girando sin parar. Su mente es un campo de batalla constante. Y eso no es vida, eso no es fe, eso no es lo que el Padre preparó para ti. Él no quiere que sobrevivas, quiere que vivas confiando, que sueltes lo que no puedes cambiar, que dejes de exigir respuesta y empieces a declarar confianza, que pares de correr detrás de lo que Dios ya está trayendo hacia ti, si tan solo te detienes y esperas. Dios no te diseñó para el agotamiento, te diseñó para la dependencia. Por eso cada vez que te sientes drenado, pregúntate, ¿estoy confiando o estoy controlando? Porque si estás agotado en tu alma, lo más probable es que estés tratando de hacer el trabajo que le corresponde al cielo. Pero si decides hoy soltar y confiar, entonces activará esa promesa gloriosa. Nuevas fuerzas, alas como las del águila, ligereza espiritual, dirección renovada, paz sobrenatural. Y ahí es donde verás el milagro empezar a tomar forma. No cuando lo presiones, sino cuando lo pongas en manos del que todo lo puede. Porque mientras tú trates de controlar, el cielo espera. Pero cuando tú cedes el control, el cielo se mueve. Soltar el control no te debilita, te conecta con la fuerza de Dios. Y esa fuerza no se agota. Esa fuerza te levantará. Esa fuerza te renovará. Y esa fuerza te llevará directo al cumplimiento de lo que Él ha prometido. El alma se sana cuando dejas ir lo que no puedes cambiar. Porque hay heridas que no se curan con tiempo, sino con decisiones. Y una de las decisiones más poderosas, más difíciles y más necesarias para el alma es esta: soltar lo que ya no puedes cambiar. Porque mientras te aferres al pasado, mientras revivas errores, mientras sigas tratando de entender por qué pasó lo que pasó, tu corazón seguirá sangrando por dentro. Y no porque el dolor tenga poder, sino porque tú se lo sigues dando. Hay dolores que se convierten en cadenas. No porque Dios quiera que sigas sufriendo, sino porque tú mismo los sostienes con fuerza. Los acaricias con la memoria, los repites con palabras, los alimentas con pensamientos. Y así, sin darte cuenta, lo que ya debió ser parte de tu testimonio se vuelve parte de tu encierro. Y Dios no quiere eso para ti. Él no te diseñó para vivir el luto eterno, ni para arrastrar la culpa, ni para quedarte atado a lo que ya no puedes reparar. Él te diseñó para sanar, para avanzar, para vivir en libertad. Isaías capítulo 43, versículo 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque lo que no puedes cambiar no debe controlar tu presente. Porque mientras sigas mirando hacia atrás con dolor, no podrás ver hacia adelante con esperanza. Y ese es el plan del enemigo: tenerte atrapado en un ciclo de recuerdo y culpa, de nostalgia y tristeza, para que no avances, para que no creas, para que no sueñes. Pero el Espíritu Santo viene hoy a tu encuentro, no para exigirte más esfuerzo, sino para invitarte a tomar una decisión. Déjalo ir, deja ir esa conversación que te marcó, deja ir ese error que cometiste, deja ir esa persona que se fue, deja ir esa oportunidad que perdiste, deja ir esa puerta que no se abrió. Porque no se trata de fingir que no dolió, se trata de reconocer que ya no puedes seguir atado a eso si quieres ver lo nuevo que Dios tiene para ti. Sanar no es olvidar. Sanar es dejar de sangrar, es mirar atrás sin que te duela, es recordar sin perder la paz. Es decir, sí, eso pasó, sí, me dolió, pero ya no me domina, ya no me encadena, ya no me detiene, porque decidiste dejarlo en el altar. Porque comprendiste que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes construir un futuro con la ayuda del Dios que todo lo restaura. Muchos creen que sanar es cuestión de tiempo, pero no es así. Hay personas que llevan 20 años arrastrando lo mismo y no han sanado, no porque el tiempo no haya pasado, sino porque nunca soltaron, nunca se atrevieron a renunciar al derecho de seguir herido, nunca le entregaron a Dios el peso de lo que no entendieron. Pero tú no tienes por qué vivir así. Tú puedes decidir hoy, decir: Señor, no entiendo todo, pero no quiero seguir cargando esto, te lo entrego, te lo dejo, me libero. Y ahí comienza la sanidad, ahí entra la paz, ahí respira el alma. Porque cuando sueltas lo que no puedes cambiar, haces espacio para que el Espíritu Santo sane lo que solo Él puede tocar. El milagro de tu sanidad no comenzará con una señal externa, comenzará cuando tú digas: ya no más. Hoy dejo ir, hoy descanso, hoy me sano. Y cuando lo hagas, el Dios que hace nuevas todas las cosas empezará a reconstruirte desde adentro. Porque el alma que suelta es el alma que sana. Dios no necesita tu fuerza, necesita tu rendición. Porque en el reino de Dios las cosas no funcionan como en el mundo. Allá afuera te enseñan que mientras más fuerte eres, más logras.
que si resistes, si controlas, si nunca te rindes, entonces vencerás. Pero en el mundo espiritual es al revés. No es el más fuerte el que avanza, es el que se rinde, es el que dobla rodillas. Es el que dice, no puedo más, Señor, hazlo tú. Y esa rendición, lejos de ser una derrota, es la puerta que Dios estaba esperando para entrar con su poder. Muchos están agotados porque llevan años peleando batallas que no les corresponden, luchando con puertas cerradas, aferrándose a relaciones rotas, tratando de arreglar con inteligencia lo que solo se arregla con obediencia. Y el cielo ha estado esperando no que te esfuerces más, sino que te entregues de verdad, porque mientras sigas en el control, Dios observa. Pero cuando sueltas, cuando renuncias a hacerlo a tu manera, cuando quiebras tu orgullo espiritual, entonces el cielo se activa y Dios entra en escena con autoridad. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo 10. Está quieto y conoce que yo soy Dios. ¿Qué significa esto? Que hay momentos donde lo que Dios está esperando no es que hables más ni que hagas más, sino que te calles, te detengas y reconozcas quién tiene el control, porque cuando tú te haces a un lado, Él toma el centro. Cuando tú dejas de mover las piezas, Él empieza a reordenar todo. Cuando tú levantas tus manos en señal de rendición, el cielo lo interpreta como una señal de confianza. La fuerza no impresiona a Dios, lo que lo conmueve es un corazón quebrantado. Lo dice el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Él busca. No que seas perfecto, no que seas fuerte todo el tiempo, no que tengas todas las respuestas, sino que te quiebres en su presencia, que le digas, Padre, no puedo con esto, me rindo, te entrego esta batalla. Porque esa entrega no es señal de debilidad, es señal de madurez espiritual. Jesús en Getsemaní nos dio el ejemplo supremo de rendición. Aún siendo hijo, aún teniendo todo el poder, no se aferró a su voluntad. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento de absoluta entrega, el plan del cielo se selló con victoria, porque cuando el corazón se rinde, la gloria se manifiesta. Cuando el alma se entrega, la promesa se activa. Y cuando tú dices que se haga tu voluntad, el milagro empieza a tomar forma delante de tus ojos. Hoy Dios no está esperando tu perfección, no está esperando que entiendas todo, está esperando que te rinda, que dejes de sostener con tus propias manos lo que ya no puedes manejar. Que le digas, hazlo tú, Señor, ya no quiero seguir luchando con esto a mi manera, hoy me rindo. Y en ese momento, en esa oración sencilla pero poderosa, algo se romperá, algo se soltará, algo se abrirá, porque la rendición es la semilla que da fruto en forma de milagro. Así que deja de pelear solo, deja de aparentar fuerza, ríndete, no ante el problema, sino ante Dios. Y cuando lo hagas sentirás el peso que se va, la paz que llega y el poder de Dios que se desata, porque no es con espada ni con ejército, es con su espíritu. Y ese espíritu ya está obrando en ti. Muchos milagros están retenidos por corazones que no han soltado, porque Dios tiene el poder, tiene la intención, tiene la promesa, pero no puede actuar donde no hay espacio. Y mientras el corazón esté lleno de ansiedad, de control, de queja o de resistencia, el fluir del milagro se detiene. No porque Dios sea limitado, sino porque Él respeta los límites que tú mismo estableces con tu actitud, con tu decisión, con tu fe. El Señor no se impone. Él espera que tú le abras la puerta. Y muchas veces esa puerta solo se abre cuando decides soltar. Hay creyentes que llevan años orando por lo mismo. Ayunan, claman, profetizan, pero el milagro no llega. No porque no haya fe, sino porque no han soltado el control. Siguen queriendo decidir el cuándo, el cómo, el con quién, el por qué. Quieren que Dios haga su voluntad, pero bajo su propio calendario. Y eso es una contradicción espiritual, porque no puedes decir, hágase tu voluntad, y al mismo tiempo decirle a Dios cómo y cuándo actuar. Mientras tú sigas dictando las condiciones, el milagro no fluye, se detiene. En Lucas capítulo 5, Pedro tuvo una experiencia que lo marcó para siempre. Jesús le dice, echa la red. Y Pedro responde, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Esa era la voz del cansancio, de la lógica, de la experiencia frustrada. Pero luego dijo algo que activó el milagro. Mas en tu palabra echaré la red. Ahí soltó, ahí se rindió. Ahí dejó de confiar en lo que sabía, en lo que sentía, en lo que veía, y eligió creer. Y cuando soltó el control, la red se llenó hasta reventar. ¿Cuántas redes vacías has sostenido porque no te has atrevido a soltar el método, la estrategia, el orgullo, la herida, la duda? ¿Cuántos milagros están esperando que tú digas, Señor, no lo entiendo, pero lo suelto? Porque el cielo no está cerrado, tu milagro no está negado, pero hay una barrera espiritual, tu corazón aún está aferrado. Y mientras haya aferramiento no hay espacio para que el agua del Espíritu fluya. Pero cuando sueltas, cuando vacías el alma de todo lo que has querido controlar, entonces el aceite empieza a descender, la gracia empieza a fluir, la respuesta empieza a tomar forma. Dios quiere entregarte lo que ha prometido.
Pero no lo hará mientras tú sigas aferrado a lo que ya venció, a lo que ya terminó, a lo que ya no es parte de su voluntad para ti. Él no bendice cadenas, bendice corazones libres. Y muchas veces el milagro está tan cerca, pero el alma aún no ha soltado lo que debe dejar atrás. Hoy el Espíritu Santo te hace una pregunta profunda. ¿Qué estás reteniendo que ya debiste haber soltado? Un resentimiento, una expectativa humana, una idea de cómo debía ser tu vida, una relación tóxica, una herida no sanada. Mientras eso siga en tu corazón, el cielo no se puede manifestar en toda su plenitud. Pero si hoy decides soltar de verdad, algo en lo invisible se romperá. Algo que estaba estancado empezará a fluir. Algo que parecía imposible se activará con velocidad. Porque el milagro ya está preparado. Lo que falta es que tú hagas espacio, que tú sueltes lo que sobra, lo que pesa, lo que contamina, lo que bloquea. Y cuando lo hagas, cuando el corazón quede limpio, vacío y dispuesto, Dios lo llenará con su gloria. Y entonces lo que tanto esperabas finalmente llegará. Cuando sueltas, tu fe toma el lugar que tenía tu ansiedad. Porque el alma solo puede estar llena de una cosa a la vez. O está llena de preocupación, o está llena de confianza. O se alimenta del miedo del futuro, o se fortalece en la certeza de que Dios tiene el control, pero no pueden habitar juntas. Y muchas veces lo que ha estado ocupando el centro de tu corazón no ha sido la fe, ha sido la ansiedad. Una ansiedad disfrazada de responsabilidad, de necesidad de control, de yo tengo que resolver esto. Y mientras esa ansiedad domine tus pensamientos, tu fe no tendrá espacio para operar. La ansiedad es una ladrona silenciosa. Te roba la paz, el descanso, la claridad. Te hace vivir en modo alerta, sin disfrutar el presente, siempre preocupado por lo que viene. Te quita el sueño, el gozo, la concentración. Pero lo más peligroso es que la ansiedad apaga la fe. Porque la ansiedad es fe al revés. Es creer que algo malo va a pasar. Es estar convencido, sin evidencia, de que todo saldrá mal, mientras que la fe es lo contrario, es la certeza de que Dios está obrando aunque no lo vea. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos revela esto? Que la única forma de expulsar la ansiedad es entregándosela a Dios y reemplazándola con fe, porque el alma no se vacía para quedar vacía, se vacía para que la presencia de Dios la llene. Cuando decides soltar lo que te preocupa, lo que no puedes resolver, lo que llevas tanto tiempo cargando, entonces tu alma queda libre para confiar, y en ese momento la fe entra con autoridad. Y cuando la fe entra, el ambiente interno cambia. Ya no piensas en qué pasará si todo sale mal, sino en qué glorioso será cuando Dios lo haga. Ya no caminas con temor, caminas con expectativa. Ya no vives repitiendo escenarios negativos, ahora repites promesas divinas. Ya no hablas desde la duda, hablas desde la convicción. Soltar no es solo un acto físico, es un acto espiritual, es abrirle la puerta a la fe. Porque no puedes tener fe genuina mientras tu alma esté amarrada al temor. La fe necesita espacio, necesita libertad, necesita decisión. Y mientras sigas aferrado a lo que no puedes controlar, tu fe seguirá reducida, limitada, sofocada por la ansiedad. Pero si hoy decides soltar, si hoy decides confiar, si hoy dices: Señor, te entrego esta carga, entonces la fe comenzará a respirar, comenzará a crecer, comenzará a hablar. Y cuando la fe empieza a ocupar el lugar que antes tenía la ansiedad, todo en ti comienza a alinearse. Tu mente se aclara, tus emociones se estabilizan, tus decisiones mejoran y tu espíritu se vuelve sensible a lo que Dios quiere mostrarte. Porque la fe abre tus oídos, la fe te hace ver lo que otros no ven. La fe no solo cambia tu estado interno, prepara el camino para que el milagro ocurra. Hoy te lo digo con autoridad espiritual: suéltalo, vacía tu corazón de ansiedad y deja que la fe ocupe ese lugar. Porque cuando tu alma esté llena de fe, estarás listo para ver a Dios obrar como nunca antes lo has visto. Confiar en Dios no te hace débil, te convierte en invencible. Porque vivimos en un mundo que valora la autosuficiencia, que aplaude a quien lo controla todo, que admira al que nunca pide ayuda y resuelve con su propio esfuerzo. Pero en el reino de Dios la verdadera fuerza no se mide por lo que puedas hacer tú solo, sino por lo que eres capaz de dejar en sus manos. Y cuando decides confiar plenamente en el Señor, lejos de perder poder, lo recibes. Lejos de quedarte vulnerable, te revistes de la fuerza invencible del cielo. Muchos creen que confiar es cruzarse de brazos, que confiar es no hacer nada, que confiar es resignarse. Pero confiar en Dios es un acto activo de fe. Es mirar la tormenta y seguir avanzando. Es no tener respuestas pero seguir creyendo. Es no ver resultados pero mantener la esperanza viva. Eso no es debilidad, eso es valentía espiritual.
Porque lo más valiente no es quien enfrenta al enemigo con espadas humanas, sino quien se atreve a poner toda su esperanza en el brazo del Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 lo dice con claridad poderosa: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, que había enfrentado prisiones, persecuciones y soledad, respondió con una revelación extraordinaria: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso significa que cuando tú decides dejar de aparentar fortaleza y comienzas a depender del poder de Dios, entonces eres más fuerte que nunca. El enemigo quiere que creas que confiar es para los que no tienen otra opción, pero no. Confiar es una decisión de los que conocen al Dios que nunca falla. Es una señal de madurez, no de inmadurez. Es una evidencia de identidad, no de inseguridad. Porque cuando sabes quién es tu Padre, cuando entiendes que Él reina, que Él cuida, que Él dirige, que Él no improvisa, entonces confiar ya no es un riesgo, es un refugio. Y la confianza no solo te protege, te da autoridad. Porque cuando confías en Dios, tus palabras cambian, tu oración tiene otra fuerza, tu adoración se eleva desde lo profundo. Tu paz se vuelve contagiosa y el enemigo tiembla porque ya no puede asustarte. Porque un corazón que confía no es fácil de mover, no se quiebra con malas noticias, no retrocede con circunstancias adversas. Permanece firme, estable, anclado en la roca eterna. Mira la vida de los grandes hombres y mujeres de fe en la palabra. No fueron los más fuertes humanamente, fueron los que más confiaron. Abraham confió sin ver, Moisés confió sin tener experiencia, Esther confió en medio de la amenaza, David confió con una piedra frente a un gigante. Y tú también estás llamado a vivir esa clase de fe, una fe que no depende del control, sino de la comunión, una fe que no necesita tenerlo todo resuelto porque tiene un Dios que ya lo resolvió todo. Hoy el Espíritu Santo te dice: confiar no te hace menos, te hace más, te hace inmune al miedo, te hace resistente al ataque, te hace más que vencedor. Porque cuando tú te abandonas en los brazos del Padre, Él te reviste con su armadura, te guarda, te guía, te levanta, y lo que antes te doblaba ahora será solo parte del camino donde verás su gloria. Así que camina hoy con la frente en alto, no porque tengas todo bajo control, sino porque el que tiene todo bajo control está contigo. Y si confías en Él, no hay cadena que te detenga, no hay puerta que te limite, no hay batalla que no puedas vencer. El milagro llega cuando dejas de forzar y empiezas a fluir en su voluntad. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, tratamos de fabricar por nuestra cuenta lo que solo pueden hacer por dirección del cielo. Queremos empujar puertas, mover situaciones, insistir con personas, acelerar el proceso, y al hacerlo nos salimos del ritmo de Dios. Porque en el reino las cosas no se logran por presión, sino por alineación. No es quien más fuerza hace, sino quien mejor se sincroniza con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Forzar algo que Dios no está haciendo no solo cansa el alma, retrasa el propósito. Porque el Señor no trabaja con ansiedad, trabaja con paz. No trabaja con desesperación, trabaja con propósito eterno. Él no se deja presionar por nuestras emociones, ni responde a nuestros impulsos, ni cambia su plan porque nosotros estemos inquietos. Dios se mueve cuando hay fe, Dios se manifiesta cuando hay obediencia, Dios desata el milagro cuando dejamos de empujar desde la carne y empezamos a fluir desde el Espíritu. En Zacarías capítulo 4, versículo 6 está escrito: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la clave, no es por poder humano, es por dirección divina. No es por insistencia carnal, es por confianza rendida. Porque el milagro no es el resultado de tu esfuerzo, es la consecuencia de tu rendición. Muchos han estado forzando puertas que Dios cerró, relaciones que ya no traen paz, caminos que solo generan caos, negocios que Él no autorizó. Y el resultado ha sido cansancio, frustración, desgaste emocional y espiritual. Y todo porque siguen insistiendo en hacer que algo funcione, en lugar de detenerse y decir: Señor, esto es tu voluntad. Porque cuando Dios está en el asunto, las cosas fluyen. No significa que no haya oposición, pero sí hay confirmación. No significa que todo sea fácil, pero sí hay paz. Porque la voluntad de Dios siempre viene acompañada de dirección y respaldo. Jesús nunca forzó nada. No corrió tras la gente, no se desesperó por convencer a nadie. No manipuló puertas. Él caminaba en total obediencia. Fluía con la agenda del cielo. Si el Padre decía ve, Él iba. Si el Padre decía espera, Él esperaba. Y por eso todo lo que hizo fue perfecto. Porque no se trataba de imponer su tiempo, sino de obedecer el tiempo de Dios. Tú no necesitas forzar más. No necesitas presionar. No necesitas manipular. Solo necesitas fluir con su espíritu. Porque cuando haces eso, el milagro deja de ser una meta lejana y se convierte en una manifestación natural. Ocurren cosas que tú no moviste.
Llegan personas que tú no buscaste, se abren puertas que tú no tocaste, porque lo que el cielo activa no depende de tu fuerza, depende de tu obediencia. Hoy Dios te dice, deja de forzar, comienza a fluir, deja de correr, empieza a escuchar, deja de empujar, empieza a descansar. Porque si te alineas a mi voluntad, verás lo que solo yo puedo hacer. Verás milagros, verás lo sobrenatural, verás lo que tus manos no pudieron lograr, pero que mi mano traerá sin esfuerzo. Y cuando lo veas, sabrás que no fue por presión, fue por rendición, que no fue por manipulación, fue por dirección, que no fue por estrategia, fue por fluir en su voluntad perfecta. Porque el milagro no llega cuando tú insistes, llega cuando tú obedeces. Vivimos en un mundo que te empuja a correr, a controlar, a resolverlo todo, a no soltar nada. Un mundo que te enseña que si no haces tú las cosas, nadie las hará. Que si no te esfuerzas más, perderás. Que si sueltas, fracasas. Y con esa mentalidad hemos llegado agotados, cargados, desgastados. Y lo peor de todo, espiritualmente secos. Porque en medio de tanto esfuerzo humano, hemos olvidado que el poder de nuestra fe no está en lo que hacemos, sino en quien confiamos. ¿Cuántas veces has llorado intentando mantener de pie algo que ya Dios te pidió soltar? ¿Cuántas veces te has herido los dedos sosteniendo lo que te está haciendo daño? ¿Cuántas noches has pasado despierto planeando soluciones cuando el cielo solo esperaba una oración rendida? El sufrimiento muchas veces no viene por lo que enfrentas, sino porque te rehusas a soltar, porque insistes en controlar lo que solo el cielo puede ordenar. Pero hoy Dios te habla con una dulzura firme y poderosa. Hijo, hija, deja de sufrir, suelta, confía, porque yo tengo el control, porque lo que tú no puedes cambiar, yo ya lo estoy transformando. Porque mientras tú te desgastas, yo preparo el milagro que está por llegar. El problema no es que Dios no se esté moviendo, es que tú no le estás dando el espacio para obrar. Y ese espacio se abre cuando sueltas el miedo, cuando sueltas el orgullo, cuando sueltas la ansiedad y dices con humildad, Señor, hazlo tú, yo confío. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de ser sincero. Se trata de entender que la verdadera victoria no está en hacer más, sino entregar más. Que el verdadero milagro llega cuando el alma se rinde. Que el poder de Dios no fluye en los controladores, sino en los que confían. Y que la paz no aparece cuando todo está resuelto, sino cuando decides dejar de pelear solo. Hoy es el día para dejar de forzar y empezar a fluir. Hoy es el día para hacer espacio. Para que el milagro llegue, el corazón tiene que estar limpio, libre de resentimiento, libre de miedo, libre de expectativas humanas. Tiene que estar abierto, disponible, lleno de fe, vacío de ansiedad. Y eso solo ocurre cuando tú decides soltar. No lo postergues más. No vivas otro día más con ese peso. No sigas arrastrando lo que ya puedes dejar en el altar. Porque lo que viene de parte de Dios es mucho mejor que lo que estás intentando sostener por tu cuenta. Él no te va a fallar. Él no se ha olvidado. Él no está en silencio. Él está esperando que confíes. Y cuando lo hagas, cuando verdaderamente sueltes, cuando dejes lo que nunca pudiste controlar, cuando sueltes la necesidad de entender todo, cuando te rindas en oración, cuando simplemente creas, entonces el milagro llegará, no por tu fuerza, no por tu estrategia, no por tus méritos, sino porque el Dios que todo lo puede tomó el control y tú por fin se lo permitiste. Suelta, confía y prepárate, porque tu milagro ya está más cerca de lo que crees. Oremos, Padre amado, Dios eterno, Señor soberano del cielo y de la tierra. Hoy me presento delante de ti sin máscara, sin fuerza, sin argumentos, pero con un corazón rendido que te dice, aquí estoy, Señor. Estoy cansado de luchar solo. Estoy agotado de tratar de controlarlo todo. Hoy vengo a soltar y a confiar. Tú sabes, Señor, cuánto he intentado resolverlo por mis propios medios. Cuántas veces he llevado cargas que no me correspondían. Cuántas noches he llorado creyendo que todo dependía de mí. Cuántas veces me he desesperado por no ver el resultado que anhelaba. Y ahora entiendo que todo ese sufrimiento fue porque no solté, porque no confié, porque me aferré más a mis temores que a tu fidelidad. Por eso hoy, delante de tu trono, yo suelto el miedo que me paraliza, suelto el dolor que me ata, suelto el pasado que me persigue, suelto la ansiedad por el futuro, suelto la necesidad de controlarlo todo. Suelto la preocupación que me roba la paz. Suelto, Señor, y lo pongo todo en tus manos. Ya no quiero depender de mi fuerza, quiero descansar en la tuya. Ya no quiero caminar en mi lógica, quiero avanzar por tu palabra. Ya no quiero planear cada detalle, quiero obedecer cada instrucción tuya. Porque sé que tú tienes el control, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque aunque no lo entienda todo, confío en que lo que tú estás haciendo es mejor que todo lo que yo puedo imaginar. Espíritu Santo,
Toma mi mente, toma mis emociones, toma mi corazón. Libérame de la necesidad de entenderlo todo. Arranca de mí toda duda, toda inseguridad, toda incredulidad. Hazme descansar en tu soberanía. Enséñame a fluir en tu tiempo, a caminar en tu ritmo, a soltar con paz, a confiar sin condiciones. Declaro en el nombre de Jesús que todo lo que me ha desgastado se cae hoy al suelo. Que todo lo que me ha oprimido se rompe. Que todo lo que he querido controlar ahora es tuyo. Porque yo no soy Dios. Yo no tengo el poder. Yo no tengo las respuestas. Pero tú sí. Y por eso hoy suelto y me rindo por completo a ti. Y con esta rendición abro espacio para el milagro. Lo que estaba estancado se activa. Lo que estaba cerrado se abre. Lo que parecía imposible comienza a formarse. No por mi fuerza, sino por tu gracia. No por mi mérito, sino por tu amor. Porque tú lo harás, Señor. Tú lo estás haciendo. Y yo elijo confiar. Gracias, Padre, por hablarme hoy. Gracias por tocarme. Gracias por liberarme. Gracias porque a partir de hoy caminaré ligero. Caminaré en paz. Caminaré confiando. Porque ya solté. Y ahora sé que mi milagro viene en camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado Señor, si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque el Espíritu Santo te atrajo. Este no fue un mensaje cualquiera, fue una intervención directa al cielo para decirte, basta ya de sufrir, suelta, confía, yo tengo el control. Y si esta palabra tocó tu corazón, si algo dentro de ti se rompió mientras escuchabas, si sentiste que por fin podías respirar después de tanto tiempo cargando en silencio, entonces no lo ignores. Esto no es solo una emoción, es un despertar. Hoy Dios te ha hablado con poder. Hoy el cielo te ha recordado que no tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que tener una decisión, confiar. Porque cuando tú sueltas, Él actúa. Cuando tú descansas, Él pelea por ti. Y cuando tú renuncias al control, el milagro deja de estar detenido y comienza a manifestarse. Pero no guardes esto solo para ti. No te vayas sin responder al llamado. Suscríbete ahora mismo a este canal. Atención, creyente del Dios vivo. Este no es un mensaje cualquiera. Es un llamado urgente del cielo a tu corazón. Porque hay promesas en pausa, milagros que están detenidos, bendiciones que ya fueron asignadas desde lo alto, pero no han descendido porque tu fe ha sido reemplazada por la espera sin expectativa. Hoy el Espíritu Santo quiere sacudir tu interior, quiere reavivar esa llama que el tiempo, la duda y el cansancio han intentado apagar. Y te dice como de poder, pon tu fe en mí hoy y recibirás el milagro que tanto has esperado. Este mensaje no es para los curiosos, es para los valientes, no es para los espectadores, es para los guerreros de la fe. Es para aquellos que han llorado en silencio, que han esperado por años, que han creído a pesar de todo y que hoy necesitan una palabra que les devuelva la fuerza, que les despierte el espíritu, que les recuerde que el Dios que prometió no se ha olvidado. Él sigue en su trono, sigue con sus ojos puestos en ti, sigue moviendo los hilos invisibles de tu historia. Pero te está pidiendo algo, cree otra vez. Cree como si fuera la primera vez. Cree como si todo dependiera de ese acto de fe. Porque sí, el cielo se abre cuando tú decides confiar. Quédate hasta el final de este mensaje. No mires hacia los lados, no cambies de video, no silencies esta voz. Porque lo que estás a punto de escuchar podría marcar el antes y el después de tu proceso. Podría ser el catalizador de ese milagro por el cual has llorado, orado y esperado. Hoy no solo recibirás una enseñanza, recibirás una impartición de fe que despertará lo sobrenatural en tu vida. Y si mientras escuchas este mensaje tu corazón empieza a arder, si sientes que algo se rompe dentro de ti, si una palabra te atraviesa como espada, dale me gusta a este video, suscríbete ahora mismo a este canal Portavoz de la Gracia, activa la campanita y comparte esta palabra con alguien que también necesita un milagro urgente. Sé parte de lo que Dios está haciendo, sé un instrumento de fe para otros, porque así como este mensaje está activando algo en ti, tú puedes activar la fe de muchos más. Recuerda, el cielo no responde al lamento, responde a la fe. Y si hoy decides creer, Dios hará lo que ningún hombre ha podido hacer. La fe verdadera no es una emoción, es una convicción firme que mueve el cielo. Porque muchas veces he confundido la fe con una sensación pasajera, con una motivación momentánea, con una especie de entusiasmo espiritual que se enciende cuando todo va bien y se apaga en medio del proceso. Pero la fe de la que habla la palabra de Dios no depende del ánimo, ni de lo que sientas, ni de lo que veas. La fe verdadera se mantiene de pie incluso cuando el mundo alrededor se está cayendo. La fe verdadera no tambalea cuando hay silencio del cielo, ni cuando el milagro se tarda. La fe verdadera se afirma en lo que Dios ha dicho, aunque todo lo demás parezca gritar lo contrario. Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo dice con claridad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice que la fe es un sentimiento, no dice que es una emoción, dice que es certeza, convicción, algo firme, algo sólido,
algo que se arraiga en el alma y que no cambia con el clima espiritual del momento. Y esa es la clase de fe que Dios está buscando hoy, una fe madura, una fe que no necesita estímulos humanos para seguir creyendo, una fe que sabe esperar sin desesperarse, que sabe adorar sin recibir, que sabe declarar sin dudar. Hay muchos creyentes que han confundido el gozo emocional con la fe verdadera. Se sienten bien un domingo, reciben una palabra poderosa, lloran, tiemblan, sienten fuego, pero el primer silencio, el primer problema, la primera demora, se desinflan, y eso no es fe. Eso es emoción. La fe no se activa con un culto, se construye con una decisión diaria. La fe se prueba en la oscuridad, en la espera, en la enfermedad, en la lucha. Y cuando esa fe es real, el cielo se mueve. Porque el cielo no responde al ruido, responde a la fe. Dios no se conmueve por la cantidad de palabras que diga, sino por la calidad de tu confianza en Él. Mira lo que hizo Jesús cuando vio la fe del centurión en Mateo capítulo 8. Aquel hombre no pidió señales, no pidió que Jesús fuera a su casa. Solo dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Eso es fe verdadera, una fe que no necesita ver, que no necesita tocar, que solo necesita oír una palabra y ya se activa. Y Jesús quedó maravillado. ¿Te imaginas que el Dios eterno se maravilla de tu fe? No por lo que sientas, sino por lo que crees. No por tu intensidad emocional, sino por tu firmeza espiritual. La fe no es una fluctuación, es una decisión firme de creerle a Dios, aun cuando no veas evidencia alguna. Es mirar el reporte médico y seguir creyendo. Es mirar la cuenta vacía y seguir sembrando. Es ver el matrimonio en crisis y seguir orando. Es ver la promesa distante y seguir adorando. Porque la fe no necesita garantías humanas, solo necesita una palabra divina. Y si Dios lo dijo, eso basta. No importa cuánto tarde, no importa cómo venga, no importa quién dude. Si Dios lo habló, la fe lo abraza, lo sostiene y lo espera hasta verlo manifestado. La fe verdadera no se deja contaminar por la lógica ni por el tiempo, porque sabe que el tiempo de Dios es perfecto y que sus caminos son más altos. La fe se alimenta de la palabra, se fortalece en la adoración, se activa en la oración y se manifiesta en la obediencia. Y cuando esa fe madura es puesta por obra, el cielo responde, milagros se desatan. Puertas se abren, cadenas se rompen, lo imposible se vuelve testimonio, porque la fe que no se basa en lo que sientes, sino en lo que crees, es la fe que cambia la historia. Así que hoy Dios te pregunta, ¿has estado creyendo de la emoción o de la convicción? ¿Tu fe se sostiene por el ambiente o por la palabra? Porque si decides abrazar la fe verdadera, esa que no se negocia, esa que no retrocede, esa que no se apaga, entonces prepárate, porque el cielo está a punto de moverse en tu favor. Dios no se mueve por necesidad, se mueve por fe. Esta verdad confronta, sacude y al mismo tiempo libera. Porque muchos han caído en la trampa de pensar que cuanto más grande es su necesidad, más rápido Dios actuará. Pero el cielo no responde al tamaño del problema, sino a la profundidad de la fe. Hay personas que están quebradas, desesperadas, al borde del abismo y siguen sin ver respuesta, no porque Dios no los ame, sino porque aún no han activado la única llave que abre las puertas del milagro, la fe. Porque el Padre conoce tu necesidad desde antes que la menciones, pero Él quiere ver si crees que Él puede suplirla. En Mateo capítulo 9, versículo 29, Jesús le dijo a los ciegos que clamaban por sanidad, conforme a vuestra fe os sea hecho. No dijo conforme a vuestra necesidad, no dijo conforme a su historia de sufrimiento, dijo según su fe. Porque aunque la compasión de Dios es infinita, su poder se activa por la fe. Él no responde a quien más llora, ni a quien más habla, ni a quien más necesita, sino a quien más cree. Esa es la economía del reino, no se basa en lástima, se basa en confianza. Y aunque esto parece duro a los oídos humanos, es una verdad que transforma el espíritu. Porque no necesitas mendigar un milagro, solo necesitas creer con todo tu corazón. La necesidad puede mover el corazón de los hombres, pero la fe mueve la mano de Dios. Y ese principio lo vemos a lo largo de toda la Biblia. El pueblo de Israel clamó durante años en Egipto, pero fue su fe en la promesa lo que activó la salida. El profeta Elías no trajo fuego del cielo por necesidad, sino por fe. La mujer del flujo de sangre no fue sanada porque estaba sufriendo, sino porque creyó que si tocaba el manto sería libre. La viuda de Sarepta no fue sostenida por su pobreza, sino por su obediencia basada en una palabra profética. Y así, uno tras otro, los milagros que marcaron generaciones nacieron en corazones que creyeron por encima de la lógica, por encima del dolor, por encima de la desesperación. El enemigo quiere hacerte pensar que tu necesidad garantiza la intervención divina, pero Dios no actúa como los hombres. Él no reacciona a la desesperación, responde a la fe. Y por eso muchas veces permite que llegues al límite, al punto donde ya no puedes más, donde ya no hay opciones humanas, donde todo lo que te queda es creer, porque ahí es donde se revela tu verdadera fe. No en el momento de gloria, sino en la oscuridad. No cuando tienes fuerza, sino cuando estás agotado. No cuando tienes apoyo, sino cuando te sientes solo. Y en ese momento, si decides levantar tu voz y decir, creo, Señor, a pesar de todo creo, entonces el cielo se abre.
La fe es la única moneda aceptada en el trono de la gracia. Puedes llorar, suplicar, argumentar, pero sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque la fe no es un recurso espiritual opcional, es una condición innegociable. Sin fe, todo lo demás se queda corto. Con fe, todo lo demás se alinea. Así que hoy, cambia tu perspectiva. Deja de enfocarte tanto en la magnitud de tu problema y empieza a enfocarte en la grandeza de tu Dios. Tu necesidad puede ser enorme, pero Él es infinitamente mayor. Y si tan solo puedes creer, si tan solo puedes aferrarte a su palabra, si tan solo puedes levantar tu corazón y declarar que confía, entonces prepárate. Porque el Dios que no responde a la necesidad, pero sí a la fe, se levantará en tu favor. Y cuando Él se mueve, el milagro que tanto espera deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad. Tu fe es la semilla que activa el milagro que tanto has esperado. Porque en el reino de Dios todo lo grande comienza con algo pequeño. Todo lo eterno empieza con un acto de obediencia. Y todo lo sobrenatural se desencadena cuando una fe sincera es sembrada en el terreno correcto. Muchos están esperando grandes manifestaciones, cielos abiertos, respuestas inmediatas, pero no han comprendido un principio clave del mover espiritual. Dios responde a la semilla de la fe. Y esa semilla no se siembra con las manos, sino con el corazón. Jesús lo explicó de forma sencilla pero profunda en Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Qué quiso decir? Que no se trata del tamaño de tu fe, sino de su autenticidad. Una fe pequeña, pero viva, activa milagros grandes. Porque el grano de mostaza es diminuto, casi invisible, pero tiene vida dentro. Y mientras esté viva, crecerá, se afirmará, echará raíces y dará fruto. Así es la fe. No tiene que ser perfecta, solo tiene que ser real. No tiene que ser inmensa, solo tiene que estar plantada en el lugar correcto, en Dios. Cada vez que crees estás sembrando. Cuando oras con fe, siembra. Cuando obedeces sin entender, siembra. Cuando das lo que no te sobra, siembra. Cuando hablas vida en medio de la muerte, siembra. Y cada una de esas semillas espirituales no muere, no desaparece, no se desperdicia. Son recogidas por el cielo, alimentadas por la gracia, protegidas por el Espíritu Santo, y en el tiempo de Dios florecen en forma de milagro. Por eso nunca subestimes el poder de una fe sencilla pero firme, porque es más poderosa que el miedo, más fuerte que la duda, más efectiva que la lógica humana. El error de muchos creyentes es querer la cosecha sin sembrar la fe. Quieren ver resultados sin soltar el control. Quieren que el milagro llegue sin haber activado la confianza. Pero el cielo no funciona como el mundo. Aquí primero siembras y luego ves el fruto. Primero crees y luego recibes. Primero obedeces y luego entiendes. Porque la fe no solo precede al milagro, lo provoca. Y cuando tu fe es sembrada con lágrimas, con adoración, con perseverancia, el milagro que tanto esperas comienza a gestarse en lo invisible. Pero también debes saber esto, toda semilla pasa por un proceso. No germina de inmediato, no brota al instante. Y eso puede ser frustrante porque vivimos en una generación que quiere todo rápido, sin demora, sin espera. Pero la fe que activa milagros también se prueba en el tiempo. Y si tú logras mantener esa semilla viva, si no la arrancas con la impaciencia, si no la aplastas con la duda, si no la abandonas con la queja, entonces llegará el día en que el fruto aparezca. Y será tan grande, tan glorioso, tan exacto, que sabrás que fue Dios quien lo hizo. No necesitas fe perfecta, necesitas fe sembrada. No necesitas tener todas las respuestas, necesitas tener la determinación de confiar. Y si hoy decides creer, aunque sea temblando, aunque sea con lágrimas, aunque sea con corazón hecho pedazos, Dios lo recogerá, Dios lo verá, Dios lo honrará. Porque una semilla de fe sembrada en su nombre jamás se pierde. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no dejes de sembrar, no dejes de creer, no permitas que la espera mate tu esperanza. Porque el Dios que honra la fe ya está preparando la manifestación. Y cuando el milagro llegue no será por coincidencia, será por cosecha. Porque sembraste cuando nadie más creía. Porque creíste cuando todo parecía perdido. Porque no soltaste tu fe. Y Dios no soltó su promesa. Creer en medio de la espera es la mayor prueba de obediencia. Porque es fácil tener fe cuando todo llega rápido, cuando la respuesta es inmediata, cuando el milagro se manifiesta sin demora. Pero cuando pasan los días, los meses, los años, y el cielo parece callado, la promesa se retrasa, el milagro no llega y la oración no cambia las circunstancias, ahí es donde se revela la verdadera fe. Ahí es donde Dios separa a los que solo creen por emoción de los que creen por convicción. Porque la espera prolongada no es castigo, es formación. Es en la espera donde se templa el carácter, donde se purifica el corazón, donde se afina la visión espiritual. La palabra de Dios está llena de hombres y mujeres que fueron probados en la espera. Abraham recibió una promesa y esperó 25 años para verla cumplida. José soñó que Dios lo levantaría
y pasó por años de traición, esclavitud y cárcel antes de ver el trono. Ana oró por un hijo y fue incomprendida, burlada y herida antes de concebir a Samuel. ¿Qué lo sostuvo? No fue la fuerza, no fue el entorno, no fue el ánimo de los demás. Fue la fe que no soltaron, la fe que los mantuvo firmes, incluso cuando todo parecía indicar que Dios los había olvidado. Pero Dios nunca olvida a los que esperan en Él. Isaías capítulo 40, versículo 30, y uno declara una verdad eterna. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué promesa tan gloriosa! No dice que los que luchan más fuerte recibirán fuerzas. Dice que los que esperan en el Señor. Porque en la espera se revela el corazón. En la espera se activa la obediencia. En la espera se purifica la intención. Y cuando tú decides creer aunque no veas, seguir aunque no sientas, avanzar aunque no entiendas, estás diciendo: Señor, confío más en tu fidelidad que en mi calendario. El problema no es que Dios tarde, es que nosotros no sabemos esperar, porque confundimos la espera con inactividad. Pero la espera en Dios no es estancamiento, es entrenamiento. Es el tiempo donde tu fe se profundiza, donde tu carácter se fortalece, donde tu adoración se vuelve más real. Muchos quieren el milagro sin el proceso, la promesa sin la espera. Pero todo lo que es eterno requiere madurez. Y la madurez se forja en el horno de la paciencia. La espera es un terreno peligroso. Ahí el enemigo lanza sus dardos más sutiles. La duda, la comparación, el cansancio, el silencio. Te susurra. Si Dios realmente estuviera contigo, ya habría respondido. Pero tú debes responderle con la verdad. Aunque no vea, yo sé en quién he creído. Aunque tarde, sé que vendrá. Aunque duela, sé que es fiel. Porque Dios no trabaja con tu reloj, trabaja con su propósito. Y cuando ese propósito se cumple, todo cobra sentido. Entonces mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no responder antes. Gracias por formarme antes de bendecirme. Gracias por enseñarme a confiar en medio de la espera. Hoy el cielo te recuerda que la obediencia más grande es seguir creyendo cuando todo en ti quiere rendirse. Es no cambiar de camino solo porque el tiempo se alargó. Es seguir adorando cuando otros ya dejaron de esperar. Es decirle a Dios: no te entiendo, pero te obedezco. No lo veo, pero lo espero. No lo tengo, pero lo creo. Y cuando vives así, con una fe obediente, perseverante, madura, entonces Dios se manifiesta. No porque fuiste perfecto, sino porque fuiste fiel. Y eso es lo que Él honra. Así que no abandones tu fe porque el milagro tarda. No te canses de esperar si sabes que Dios prometió. Porque el que se atreve a creer en medio del silencio será recompensado con una manifestación que hará temblar la tierra. Y ese milagro será tan grande que sabrás que la espera valió la pena. Cuando tu fe se enfoca en Dios, el milagro deja de ser imposible. Porque el problema no está en el tamaño de lo que estás esperando, sino en dónde estás colocando tu mirada. Muchos creyentes fracasan no porque tengan poca fe, sino porque tienen la fe mal dirigida. Colocan su confianza en las circunstancias, en las personas, en los recursos, en sus emociones, en los tiempos. Y cuando eso falla, como inevitablemente fallará, su fe se desmorona. Pero la fe que está bien anclada, la fe que se sostiene en el carácter inmutable de Dios, esa fe jamás será avergonzada. Esa fe convierte lo imposible en testimonio. Esa fe abre lo que está cerrado. Esa fe vence lo que parecía invencible. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa esto? Que la fe no se origina en tu fuerza ni en tu mente positiva, sino en Cristo. Él es quien la inicia y quien la completa. Él es quien la activa y quien la perfecciona. Pero para que esa fe tenga efecto, tus ojos deben estar puestos en Él. No en el diagnóstico, no en la deuda, no en la espera, no en el abandono. En Él. Porque mientras tu enfoque esté en el problema crecerá. Pero cuando fijas tu mirada en Dios, tu espíritu se fortalece, tu perspectiva cambia y lo que parecía imposible comienza a alinearse con lo eterno. ¿Recuerdas a Pedro caminando sobre el agua? Mientras tuvo los ojos puestos en Jesús, caminó por encima de lo que debería haberlo hundido. Pero en el momento en que se enfocó en el viento, en las olas, en el peligro, se hundió. No fue la tormenta lo que lo venció, fue su cambio de enfoque. Y lo mismo ocurre contigo. No es el tamaño de la prueba lo que determina tu caída, es el lugar donde colocas tu mirada. Si te enfocas en el dolor, crecerá. Si te enfocas en la ausencia, te secarás. Pero si decides enfocarte en la fidelidad de Dios, en su amor inquebrantable, en su poder soberano, entonces lo imposible se vuelve posible. La fe verdadera no niega la realidad, pero se somete a la verdad. Y la verdad es que tu Dios es más grande que cualquier diagnóstico, que cualquier pronóstico, que cualquier deuda, que cualquier pérdida. La verdad es que lo que para ti es un muro, para Dios es una puerta. Lo que para ti es un final, para Él es un nuevo comienzo. Lo que para ti es imposible, para Él es una oportunidad perfecta para manifestar su gloria. Pero solo verás eso cuando tu fe esté alineada con su persona, no con tus expectativas. Pues hoy el Espíritu Santo te llama a reenfocar tu fe, a dejar de mirar tanto lo que no pasa
y comenzar a mirar lo que Él ya ha hecho, a recordar que si ayer te sostuvo, hoy no te dejará, a declarar que si antes te levantó, hoy también puede hacerlo, a proclamar que su poder no tiene fecha de caducidad, que su fidelidad no cambia, que su amor no disminuye con el tiempo. Porque cuando tu fe se ancla en quién es Dios, no en lo que tú ves, entonces el milagro deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. Mira Abraham, su cuerpo estaba envejecido, su esposa estéril, el tiempo en contra, la promesa lejana. Pero Romanos capítulo 4 versículo 20 dice que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe que Dios honra. La fe que se enfoca no en el reloj, sino en el Dios que lo creó. La fe que no depende de lo visible, sino de la voz que habló primero. Así que hoy levanta tu cabeza, ajusta tu enfoque, mira al cielo, deja de observar el informe humano y empieza a recordar las promesas eternas. Porque cuando tu fe está puesta en Dios, el milagro no es una meta lejana, es una realidad que ya está en camino. Y muy pronto tus ojos verán lo que tu corazón se atrevió a creer. La fe que permanece en silencio tiene más poder que 1000 palabras vacías. Porque no toda fe se manifiesta con gritos, con discursos encendidos, con declaraciones estruendosas. Hay una fe que no hace ruido, pero que conmueve el cielo. Una fe que no necesita escenario, que no necesita aplauso, que no necesita aprobación. Es esa fe silenciosa que nace en el corazón quebrantado, que se fortalece en lo secreto, que se aferra a la promesa aunque el entorno grite lo contrario. Es esa fe que ora sin ser vista, que espera sin condiciones, que adora en medio del dolor, que confía sin exigir. Y esa es la fe que Dios más honra. Jesús vio esa clase de fe en la mujer sirofenicia que a pesar del aparente rechazo no dejó de insistir. La vio en la viuda que dio 2 moneditas en el templo sin hacer alarde, sin esperar reconocimiento. La vio en María sentada a sus pies sin decir una palabra pero escuchando con hambre y devoción. Esa fe silenciosa no necesita espectáculo, solo necesita profundidad. Porque no se basa en cuánto dices sino en cuánto crees. No se mide por volumen sino por raíz. Vivimos en una época donde se valora lo visible, lo público, lo sonoro. Pero el reino de Dios no opera así. El reino se manifiesta en lo escondido, en lo íntimo, en lo que no se ve. Y muchas veces la fe más fuerte es la que nadie nota. Es la del padre que sigue orando por su hijo rebelde sin decirlo en voz alta. Es la de la madre que intercede en su habitación mientras todos duermen. Es la del creyente que a pesar de no ver respuesta sigue doblando rodillas, sigue sembrando, sigue esperando sin ruido, sin quejas, sin que nadie lo celebre. Pero el cielo lo ve. Y esa clase de fe provoca cielos abiertos. Mateo capítulo 6, versículo 6 nos recuerda: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la esencia de la fe que permanece en silencio. No busca ser oída por los hombres, busca ser respondida por Dios. No necesita convencer a otro. Porque ya está convencida internamente, no depende del aplauso humano, sino de la presencia divina. Y por eso es tan poderosa, porque su raíz no está en la emoción, está en la convicción. El enemigo quiere que creas que si no gritas no estás creyendo, que si no hablas fuerte tu fe es débil, que si no sientes fuego no hay presencia, pero eso es una mentira. Porque hay fuegos que arden en lo profundo sin necesidad de llamas visibles. Hay aguas que corren por dentro aunque el rostro no muestre nada. Y hay una fe tan firme, tan constante, tan silenciosa, que mueve montañas sin hacer escándalo. Esa fe que calla mientras espera, que no exige pero permanece, que no manipula pero adora, que no necesita señales externas para saber que Dios está obrando. Esa fe que no hace ruido pero retumba en lo eterno. Esa fe que no impresiona a los hombres pero conmueve el trono. Esa fe es la que activa respuestas sobrenaturales. Hoy Dios no te está pidiendo que grites ni que hagas una oración espectacular. Te está pidiendo que creas con todo el corazón, aunque nadie lo sepa. Que mantengas tu fe viva en el secreto. Que sigas adorando cuando no tengas fuerza. Que permanezcas cuando todo te dice que te vayas. Porque Él está mirando tu corazón, no tu volumen. Está mirando tu constancia, no tu ruido. Está mirando tu raíz, no tu show. Y esa fe silenciosa que hoy sostienes con lágrimas, con silencio, con oración secreta, será recompensada con milagros visibles, con puertas abiertas, con respuestas gloriosas, porque Dios no ignora la fe que se sostiene en lo oculto. Y lo que hoy siembras en silencio, mañana lo cosecharás en victoria pública. No necesitas entender cómo, solo necesitas creer a quién. Porque muchas veces el mayor obstáculo para que un milagro ocurra no es el tamaño del problema, es la necesidad de tenerlo todo explicado. Queremos comprender cada detalle, cada paso, cada motivo. Queremos saber cómo lo hará Dios, en qué momento, a través de quién, con qué medio, y cuando no entendemos dudamos.
Cuando no vemos, retrocedemos. Cuando no controlamos, nos frustramos. Pero el reino de Dios no se mueve por lógica, se mueve por fe. Y la fe no necesita entender el proceso, solo necesita confiar en la fidelidad del que hizo la promesa. Dios nunca te pidió que entendieras el plan, te pidió que confiaras en su carácter. Él no necesita que comprendas todo para obrar en tu vida, necesita que te sueltes, que creas, que te rindas. Porque hay cosas que tu mente no podrá procesar, pero tu espíritu puede abrazar. Hay caminos que tus ojos no verán, pero tu corazón sabrá que Él está obrando. Y en ese punto, donde dejas de exigir explicaciones y comienzas a confiar profundamente, es donde los milagros empiezan a manifestarse. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe lo que significa esto? Que hay momentos en que tu razonamiento te estorbará, que la prudencia humana no siempre te llevará al destino divino, que tus cálculos, tus lógicas, tus conclusiones muchas veces serán obstáculos. Porque Dios no es un ser que actúa limitado por la razón humana. Él trasciende el tiempo, el espacio, el entendimiento. Él es eterno y lo que hace muchas veces no será comprendido hasta mucho después. Mira lo que hizo Abraham. Dios le dijo que sería padre de multitudes cuando su cuerpo ya no tenía vigor y el vientre de su esposa era estéril. Humanamente era imposible. Razonablemente no tenía sentido, pero él no preguntó cómo. Él simplemente creyó y eso le fue contado por justicia, porque la fe no exige garantía. La fe no se alimenta de respuestas. La fe se sostiene en la persona de Dios, no en los detalles del milagro. Muchos se detienen porque no entienden lo que están viviendo. Dicen: Señor, no comprendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué me quitaste aquello, no sé por qué el milagro no llega. Pero lo que Dios quiere es que cambies el enfoque. Deja de preguntarte ¿por qué? O ¿cómo? Y empieza a afirmar: yo sé en quién he creído. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es la esencia de la fe. No saber el cómo, pero conocer al quién. Y si conoces al Dios que no miente, que no falla, que no abandona, que no llega tarde, que todo lo transforma para bien, entonces no necesitas entenderlo todo, solo necesitas seguir creyendo. Porque lo que hoy te confunde, mañana tendrá sentido. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy parece caos, mañana se revelará como parte del diseño. Hoy Dios te dice: no necesitas saber cómo lo haré, solo cree que lo haré. Suelta el control, suelta la ansiedad, suelta el orgullo que quiere tener todo bajo análisis. Y abraza la fe que camina aún sin ver. Porque cuando dejas de exigir respuesta, abres la puerta para recibir milagros. Y el Dios que no necesita explicarte nada, pronto se encargará de mostrarte todo. Crea al Dios que hizo los cielos y la tierra. Crea al que venció a la muerte. Crea al que abrió el mar. Crea al que habló y todo fue hecho. Si puedes creer a ese Dios, entonces no necesitas entender cómo. Solo necesitas creer que Él lo hará. La fe que honra a Dios siempre es recompensada. Porque nuestro Dios no es indiferente a la confianza que se le deposita, no es insensible a la esperanza que se le entrega, no ignora a los que se atreven a creer aunque todo parezca en contra. Cuando un corazón decide mantenerse firme en la fe, cuando se niega a retroceder, cuando persiste en confiar a pesar del tiempo, a pesar del dolor, a pesar del silencio, Dios lo mira, lo honra y lo recompensa. No porque Él esté obligado, sino porque su naturaleza es galardonar a los que le creen de verdad. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 está escrito con una claridad inquebrantable: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso significa que la fe no solo agrada a Dios, lo mueve, lo activa, lo conmueve. Y cuando Él encuentra una fe auténtica, sin doblez, sin condición, sin intereses egoístas, Él se deleita en mostrar su gloria a través de esa vida. Porque no hay una sola expresión de fe sincera que haya sido ignorada por el cielo. Cada acto de confianza es registrado, cada paso de obediencia es contado, cada semilla de fe es valorada. El enemigo tratará de convencerte de que creer no sirve, de que confiar es perder el tiempo, de que esperar es en vano. Pero no olvides esto: cada vez que decides mantener tu fe, estás provocando una recompensa eterna. Puede que el hombre no lo vea, puede que otros te señalen, puede que el mundo te llame iluso, pero el cielo está tomando nota, porque tu fe no es en una idea, es en una persona. Y esa persona es fiel, es poderosa, es justa, y no olvida lo suyo. Mira la historia de la mujer del flujo de sangre. 12 años de sufrimiento, de médico, de rechazo, de dolor. Nadie daba nada por ella, pero creyó, solo creyó, y no hizo una oración elaborada. No hizo una declaración pública, solo pensó en su corazón: si tan solo tocara el borde de su manto, y lo tocó. Y en ese instante Jesús se detuvo. En medio de una multitud que lo empujaba, Él se detuvo por una mujer anónima que tuvo fe. Porque la fe no pasa desapercibida para el Señor. Él la siente, Él la honra, Él la premia. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. No fue su necesidad, fue su fe. Y lo mismo hará contigo.
si te mantienes creyendo, si no sueltas la promesa, si no dejas que el tiempo apague tu expectativa, si no permites que el cansancio mate tu visión, porque Dios honra a los que lo honran y no hay fe depositada en Él que no reciba recompensa. Él puede tardar, pero nunca falla. Él puede probarte, pero no te abandona. Y cuando llegue el momento de la recompensa, no será cualquier cosa, será algo que justifique cada lágrima, cada espera, cada oración, cada entrega. Dios no es injusto para olvidar tu fe. Él ha visto cómo has creído a pesar de las malas noticias. Ha visto cómo te has mantenido firme cuando todo te empujaba a rendirte. Ha visto cómo seguiste adorando cuando no había nada en las manos. Y esa fe será recompensada. Porque no le creíste a un hombre, le creíste al Dios eterno. Y el Dios eterno nunca miente, nunca se atrasa, nunca se queda corto. Él es galardonador de los que le buscan. Él honra a los que creen. Él recompensa a los que perseveran. Por eso hoy levanta tu cabeza, sacude el polvo de la espera, afirma tu corazón y dile al cielo: aquí sigo, Señor, creyendo, esperando, confiando, porque sé que tú eres el Dios que cumple lo que promete y que mi fe en ti jamás será en vano. Hoy es el día de tu milagro, no postergues más tu confianza, porque si hay algo que paraliza el obrar de Dios en la vida de muchos creyentes, no es la falta de poder divino, sino la tendencia humana de aplazar la fe. Decimos: mañana confiaré más, cuando tenga más fuerza, cuando pase esta crisis, cuando entienda mejor, cuando sienta algo. Y así, sin darnos cuenta, vamos retrasando lo que Dios ya está listo para hacer. El cielo no está esperando que todo esté perfecto a tu alrededor, está esperando que tú creas de verdad, hoy, aquí, ahora. El mayor enemigo de tu milagro no es el problema, es la postergación de la fe. Porque la fe que no se activa en el presente se debilita en el tiempo. Y lo que Dios quiere hacer contigo no es para el próximo año, ni para cuando te sientas más preparado. Es para este momento, es para este día, es para esta hora. No se trata de ser digno, se trata de estar dispuesto. No se trata de tenerlo todo resuelto. Se trata de confiar en medio del desorden. No se trata de sentirte fuerte, se trata de rendirte con sinceridad. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo? Ahora. No mañana, no después, no cuando entienda, no cuando todo esté en calma, ahora. Porque la fe verdadera no espera condiciones perfectas, decide creer en medio del caos y por eso es poderosa. No necesita un ambiente favorable, solo necesita una decisión del corazón. Y cuando decides confiar en el Señor hoy, el milagro que tanto has esperado empieza a manifestarse en el mundo invisible. Muchos están esperando que cambie la circunstancia para activar la fe, cuando en realidad es la fe la que cambia la circunstancia. Esperan ver algo para creer, cuando en realidad deben creer para empezar a ver. Esperan sentir algo especial para confiar, cuando lo que Dios está esperando es una fe que no dependa de emociones, sino de convicciones. Porque la fe que transforma tu vida no es la que repites con los labios, es la que vives con decisión. Hoy el cielo te hace un llamado claro y urgente: pon tu fe en Dios ahora, no mañana, no cuando estés en el fondo, no cuando ya no quede opción. Hoy es el momento de confiar como nunca antes. Hoy es el momento de decir: Señor, no entiendo cómo lo harás, pero yo creo. No veo resultados, pero creo. No tengo fuerza, pero creo. No tengo garantías, pero confío en tu palabra. Hoy activo mi fe y me apropio de mi milagro. Porque el milagro no llegará por acumulación de quejas, ni por cantidad de lágrimas, ni por presión espiritual. El milagro llega cuando tú decides creer. Cuando tú te atreves a dar ese paso, aunque todo en ti tiemble, cuando levantas tu corazón y le dices al cielo: ya no quiero postergar más, creo que este es mi día, creo que esta es mi hora, creo que ahora es el momento de ver tu gloria. Dios ha estado esperando que tú te alinees, que dejes de correr, de planear, de calcular y que empieces a confiar, porque cuando tú dices hoy, el cielo dice ahora. Y cuando tú dices creo, el cielo dice se cumple, porque tu fe no solo cambia tu perspectiva, cambia tu realidad. Así que con toda autoridad del cielo te lo declaro: hoy es el día de tu milagro. No lo postergues más. Pon tu fe en Dios ahora y observa cómo el cielo se abre y la promesa se cumple delante de tus ojos. Vivimos en tiempos donde la lógica quiere suplantar a la fe, donde la impaciencia nos consume, donde la desesperación ha secado los labios de muchos creyentes que alguna vez clamaron con fervor. La gente camina deprisa, esperando respuestas rápidas, soluciones inmediatas, milagros que se ajusten a su calendario. Y en medio de esa velocidad, el Espíritu Santo te hace detenerte hoy para recordarte que el poder de Dios no se activa con ansiedad, se activa con fe. Que lo que tanto espera no se logra por cálculo humano, sino por confianza sobrenatural. Que el milagro que ha estado tardando no está retenido por el cielo, sino por un corazón que aún no se ha atrevido a creer de verdad. Esta reflexión no es una teoría, es una confrontación. Porque muchos creen con los labios, pero dudan con el alma. Dicen yo confío, pero viven como si Dios hubiera olvidado su promesa.
Oran, pero después de orar temen. Hablan de fe, pero se alimentan de duda. Y así, año tras año, ven pasar la promesa sin llegar a abrazarla. Pero hoy el cielo te llama a hacer un alto, a dejar de vivir de una fe prestada, una fe dominguera, una fe superficial. Hoy Dios te llama a activar una fe viva, profunda, radical. Una fe que no negocia con la realidad, sino que la transforma. Hay cosas en tu vida que no han ocurrido todavía, no porque no sean voluntad de Dios, sino porque no has dado el salto. Has querido que Él se mueva primero y Él ha estado esperando que tú creas primero. Porque así opera el cielo. Tú crees y luego ves, tú obedeces y luego se abre el mar. Tú das el paso y luego viene el sustento. Tú declaras la victoria y luego cae el muro. Pero si sigues esperando señales para creerte, perderás el cumplimiento. Porque las señales no son para los que creen, son para los que dudan. Y tú no eres de los que dudan, tú eres de los que creen, de los que caminan por fe, de los que conquistan sin ver, de los que se lanzan confiando en el Dios que nunca falla. Quizás el milagro que tanto esperas está detrás de una simple decisión. Volver a confiar, volver a decir: Señor, aunque no vea nada, yo creo. Aunque todo esté oscuro, yo creo. Aunque haya silencio, yo creo. Aunque el enemigo se burle, yo creo. Porque no me sostengo en lo que siento, me sostengo en lo que sé. Y sé que tú eres fiel. Sé que tú no mientes. Sé que tú cumplirás. Y cuando esa fe se encienda en tu corazón, cuando dejes de postergar la confianza, cuando levantes tu mirada y digas: hoy es el día, entonces el cielo se moverá. No porque lo obligaste, sino porque te alineaste, y verás que lo que parecía imposible se hará realidad, que lo que parecía muerto resucitará, que lo que parecía lejos llegará. Porque el milagro no responde a tu fuerza, responde a tu fe. Así que toma esta palabra como un decreto. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el momento de creer como nunca antes y recibir lo que tanto has esperado. Porque el Dios que prometió sigue en su trono, y si tú crees, verás su gloria. Oremos. Padre amado, Dios eterno, fuente de todo poder, hoy me postro ante ti con el corazón abierto, con las manos vacías, pero con la fe encendida. Vengo delante de tu trono no para exigir, sino para creer, no para negociar, sino para rendirme, porque entiendo, Señor, que no es con fuerza, ni con inteligencia humana, ni con palabras elocuentes, es con fe que se abre el cielo, es con fe que se activa el milagro, es con fe que las cadenas se rompen y los muros caen. Hoy declaro en el nombre de Jesús que renuncio a todo pensamiento de duda, a toda incredulidad que ha contaminado mi corazón, a toda voz que ha susurrado que ya no hay esperanza, a toda herida que ha querido apagar mi expectativa. Yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que creen. Yo no fui llamado a vivir de la vista, sino de la promesa. Y aunque el milagro se ha tardado, aunque los días han sido largos, aunque mis fuerzas han sido probadas, yo sigo creyendo. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Si lo dijiste lo harás, si lo prometiste lo cumplirás. Señor, hoy vuelvo a confiar como un niño. Vuelvo a levantar mi mirada sin miedo. Vuelvo a poner mi esperanza en ti, no en el cómo, no en el cuándo, no en el por qué, sino en el quién. Porque si tú estás conmigo, todo lo demás se alinea. Si tú estás conmigo, lo imposible se vuelve testimonio. Si tú estás conmigo, no hay silencio que me derrote, ni demora que me detenga. Hoy declaro con todo mi ser, yo creo, Señor, creo que hoy es el día. Creo que ahora es el momento. Creo que tú te estás moviendo a mi favor. Padre, toca ahora mismo cada área donde la fe se ha debilitado. Sopla vida sobre cada promesa que parecía enterrada. Trae resurrección a cada palabra que el tiempo ha intentado apagar. Y en el nombre poderoso de Jesús declaro que el milagro empieza a gestarse hoy. Declaro que hay un rompimiento espiritual. Declaro que algo cambia en el ambiente. Declaro que las puertas se abren, que las cadenas se quiebran, que lo invisible comienza a tomar forma. Porque tú eres galardonador de los que te buscan. Tú honras la fe verdadera. Tú respondes al clamor sincero. Y si alguien está escuchando esta oración y siente que su fe ha menguado, que ha estado al borde de rendirse, que ya no sabe cómo seguir esperando, Espíritu Santo, llénalo ahora, fortalece su alma, abre sus ojos, derrama esperanza como un río y hazle saber que su fe no es en vano, que su espera no ha sido ignorada, que su semilla no ha sido olvidada, porque tú eres Dios justo, tú eres fiel y lo que estás por hacer será tan glorioso que todo el dolor quedará pequeño al lado del milagro. Te doy gracias, Señor, no solo por lo que ya hiciste, sino por lo que vas a hacer. Te doy gloria no por lo visible, sino por lo que mis ojos aún no han visto, pero mi corazón ya celebra, porque yo creo, yo espero, yo recibo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Amado del Señor, si llegaste hasta aquí es porque el Espíritu Santo ha estado dando con fuerza, con amor y con urgencia. Esta no ha sido una palabra más él. Ha sido un llamado directo del cielo para activar tu fe, sacudir tu interior y recordarte que el milagro que esperas no depende del tiempo, ni de las circunstancias, ni de las personas. Depende de que tú decidas creerle a Dios aquí y ahora. Porque la fe que tú pongas hoy en las manos del Señor puede desatar en este mismo instante lo que ha estado detenido por tanto tiempo.
No sigas esperando una señal. No sigas pidiendo confirmaciones. No sigas retrasando tu entrega. Dios ya te habló. La promesa está viva. El cielo está atento. Lo que falta es tu paso de fe. Y ese paso es ahora. Es en este momento donde tu fe debe elevarse como un grito de victoria, como una declaración de confianza, como una ofrenda de obediencia. Hoy es el día. No mañana, no después. Hoy es el día de tu milagro. Y si lo crees, lo verás. Por eso te invito con todo mi corazón, suscríbete ahora mismo a este canal, El Portavoz de la Gracia, porque aquí el Espíritu de Dios está hablando de forma constante, viva y poderosa. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola palabra. Dale me gusta a este video si el Señor te ha hablado y comparte este mensaje con alguien que necesita desesperadamente recordar que Dios sigue haciendo milagros. Sé parte del ejército. Sinohlabelela kwezinyoni ichule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzumhlaba ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into sezilungile. Siyandisa sindise amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigqisa phezulu kakhulu bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzumhlaba ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into sezilungile. Impilo iwuhambo ingoma esikhula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushunqushu kukhona ubuhlobo ongatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okomzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzumhlaba ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into sezilungile.